Juan se dirigió a quién era Cristo antes de la encarnación, lo que él hizo y la razón por la cual él vino a ser hombre, es decir, la encarnación. Y la palabra encarnación realmente quiere decir que Dios vino a ser hombre. Él lo entrega a nosotros en el primer capítulo de su evangelio. Él dijo: En el principio. No indica que Cristo tuvo un principio, porque como Dios no tuvo principio, sino más bien se refiere al tiempo de la creación. Y vamos a detenernos aquí un momento. Es difícil para nosotros entender algo que no tiene comienzo, que siempre fue. Y eso es Dios. Él siempre fue, no tuvo comienzo como Dios. Pero ¿de dónde viene? Yo no puedo responder a eso. Realmente no lo sé. Y no hay nadie en el mundo que pueda dar una respuesta a eso. Así que tenemos que seguir creyendo por fe. Antes del tiempo, Dios era y Dios siempre ha sido. Él no tuvo un comienzo. Nunca ha habido tal cosa como un Dios bebé. Así que Dios siempre ha sido y siempre será y siempre es, ¿no? Así que Jesucristo era y es Dios. Él se encarnó para el propósito específico. Escúchame bien. Él se encarnó con el propósito específico de ir a la cruz. Todo lo que él hizo fue importante, pero el gran factor de él encarnarse fue para él ir a la cruz, donde él derramaría su sangre en aquella cruz, lo que Dios aceptaría como pago por los pecados de la humanidad o los pecados del hombre, del pasado, el presente y el futuro. Así de importante es la cruz. Es la razón por la cual él vino a ser hombre. Y quiero decir esto claramente: todo lo que él hizo es importante. Las demás cosas no salvaron al hombre. El nacer de la Virgen María no salvó al hombre. El vivir una vida impecable, necesario sí, como el nacimiento de la Virgen fue necesario, pero no salvó a nadie. Sus milagros que él hizo necesarios, pero no salvaron a nadie. Su vida perfecta, él nunca pecó en palabra, pensamiento o hecho, fueron necesarios, tuvieron que ser, pero eso no salvó a nadie. Y lo que salvó a la humanidad, lo que derrotó a Satanás, lo que abrió la puerta para salvación, fue la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso está muy por delante de cualquier otra cosa. Yo en ocasiones tengo una falta de entendimiento de cómo las personas no quieren escuchar de la cruz. Yo no entiendo eso. Si esa es su vida, es su salvación, su esperanza, su pasado, presente, futuro. Eso lo es todo. Ahí es donde el pecado es lavado, removido. Y gracias a Dios que nuestros nombres por la cruz están escritos en el libro de la vida. Esa fue la razón de la encarnación, de Dios encarnarse. Fue para ir a la cruz. He aquí el Cordero de Dios, el gran Juan el Bautista dijo, que quita el pecado del mundo. Alabado Dios, alabado Dios. Aquella alabanza dice también: Él quitó mis pecados, me mantiene cantando día y noche. Estoy tan alegre que Él quitó mis pecados, gloria a Dios que lo hizo. Así que en el principio no infiere que Cristo como Dios tuvo un principio, porque como Dios Él no tiene principio alguno, sino más bien se refiere al tiempo de la creación. Fuera el Verbo. El Espíritu Santo a través de Juan describe a Jesús como el Logos eterno. Y el Verbo era con Dios. Nos está diciendo ahora qué tan importante es la palabra de Dios, lo importante que es la palabra de Dios. Esto es una Biblia de letras grandes, pero es la palabra de Dios. Y como le estaba diciendo, me parece que fue ayer, le estaba diciendo al pueblo, en el centro familiar de adoración, separen un día o cada día un tiempo para leer la palabra. Y no simplemente léela por leerla,
sino estoy hablando de estudiarla, indagar en ella. Usted puede hacerlo simplemente, ligeramente, por encima, pero la Biblia es un libro de historia, un libro que nos cuenta una historia de principio a fin. Y cuando usted, por ejemplo, usted lee un libro habitual, usted no lo abre en medio del libro y lo empieza a leer, usted empieza a leer al principio y lo lee completamente. Y eso es lo que debe de hacer para enterarse de lo que dice. Así debe de ser con la Biblia. Es una historia. Cuenta una historia desde el principio y llega hasta la eternidad. Si usted empieza a leer la Biblia diariamente un poco, usted se enamorará de su palabra, esta palabra de Dios, y será como alimento para usted. Porque la Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso dijo Jesús. Y usted, así como usted añora su desayuno en la mañana, o su cena en la noche, o el almuerzo al mediodía, si usted empieza a leer la palabra diariamente, usted empezará a anticipar ese tiempo diariamente, porque usted crecerá espiritualmente y se dará cuenta del valor, del gran valor que tiene, mayor que cualquier otra cosa. Es lo más importante en la faz de la tierra, en la vida nuestra, la palabra de Dios. Recuerdo que nosotros llevamos Biblias, realmente eran Nuevos Testamentos que llevamos a China, y ya esto han pasado unos años, tal vez 40 años atrás, y nosotros teníamos varias maletas llenas de Nuevos Testamentos chinos y estaban escritos en diferentes idiomas de Asia, mandarín me parece que era. Habían varias maletas llenas de estos Nuevos Testamentos, y recuerdo que bajé del avión y yo estaba preocupado porque no sabía qué iban a hacer las autoridades, y cuando estábamos entrando por las aduanas, allí estaban aquellas maletas llenas de Biblias. Y yo recuerdo que los guardias estaban mirando todo lo que pasaba por allí, y aún esas maletas, cuando llegaron enfrente de ellos, no los tocaron. Nunca los abrieron, no los tocaron. Pero tuvimos un problema. El hombre a quien se lo íbamos a entregar, luego de lograr entrar las Biblias al país, ese señor a quien le íbamos a entregar las Biblias estaba arrestado en arresto domiciliar, y nosotros no podíamos llevar los Nuevos Testamentos a su casa porque obviamente se iban a dar cuenta, y este hombre estaba arrestado en la casa y nadie sabía realmente qué hacer en esta situación. Pero también teníamos una pareja asiática con nosotros que vivían aquí en el sur o el norte de Carolina. Y ellos le preguntamos a los que estaban allí explicándonos lo que estaba sucediendo, pero a ellos se les preguntó si las autoridades se molestarían que esta pareja de asiáticos fuesen allí, porque obviamente nosotros se notaría si íbamos a esa casa. Si permitirían que esta pareja fuesen, porque ellos eran asiáticos, ¿no? Parecían de aspecto asiáticos. Y dijeron, yo creo que sí, no creo que van a decir nada si ellos van. Entonces, pues, ¿qué sucede? Ellos estuvieron de acuerdo de permitir ir allí, que no era algo pequeño, porque se estaban tomando un gran riesgo. Si los detenían, los podían llevar a la prisión. Bueno, ellos llevaron las maletas con las Biblias a la casa de aquella persona arrestada en el hogar, ¿no? Y cuando llegaron hasta allí, ellos empezaron a subir las maletas hasta al apartamento. Entraron al apartamento y abrieron las maletas y pusieron los Nuevos Testamentos en una mesa, y dijeron que ese pastor asiático chino, porque no tenían Biblias allí en aquel momento, ese pastor chino en aquel momento quedó perplejo, no sabía qué decir. No había Biblias disponibles en China en aquel momento. Dicen que él cayó de rodillas y empezó a llorar y a decir, gracias Señor por el pan, gracias por el pan, porque la palabra de Dios es el pan de vida. Y él decía, gracias por el pan. Nosotros recibimos una notificación después de esto, tal vez unos 6 meses después, que a ese pastor lo habían ejecutado las autoridades chinas. Oren ustedes por China, damas y caballeros, que Dios puede abrir esa puerta
Él lo puede hacer. Hay cosas que están sucediendo ahora mismo que yo no puedo contar porque se están llevando a cabo actualmente, pero ore para que Dios nos dé sabiduría, gracia y conocimiento en lo que estamos haciendo, porque ahora mismo estamos traduciendo al idioma chino. Lo he mencionado anteriormente, pero empezamos a traducir la Biblia de Estudio del Expositor al chino, ¿no? Y hay que llevarlas hasta allí. Así que bueno, vamos a continuar, Dave. Y el Verbo era Dios. En relación con Dios y expresa la idea de la Trinidad. Y el Verbo era Discúlpame Dios. un momento, por favor. Quiero decir algo al respecto. Jesús aquí se le refiere como el Verbo, ¿verdad? Sí, amén. Bien. Ahora bien, el Espíritu Santo es quien inspiró estas palabras. Jesús es el Verbo y luego tenemos a Dios. Ahí está la Trinidad. ¿Correcto? Sí, así es. Ahí está la Trinidad. Él inspira, habla de Dios y del Verbo. Dice que el Verbo era con Dios. Jesús era el Verbo y el Verbo era con Dios. No sé cómo pueden leer esto y desechar la Trinidad. Ese es el punto que quiero presentar. Así es. Sería muy difícil cuando se incluye toda la escritura en los diferentes ejemplos que tenemos que presentan la idea de la Trinidad. Mencionamos esto el otro día también, pero regresamos a la misma creación. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La Torre de Babel, descendamos para ver qué es lo que ellos hacen. El ejemplo de Cristo en su bautismo, el Hijo, en la tierra, siendo bautizado por Juan el Bautista, y el Espíritu Santo, descendiendo en forma de paloma, descansando en Cristo, reposando sobre Cristo, y la voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Proverbios le pregunta al lector, ¿conocéis al Padre, pero conocen el nombre del Hijo? Es una pregunta. Una y otra vez podemos ver ejemplos, y el problema con la Trinidad es que es un misterio que la mente encuentra muy difícil entender, lógicamente. Uno tiene que creer por fe, aún de la misma manera como uno toma el hecho de que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Uno lo ve, pero no se puede comprender completamente. Así que nosotros decimos que tres personas en la Trinidad, tres personas en la divinidad, no tres Así dioses, es. no estamos proclamando tres dioses. Todo esto de acuerdo en el sentido de función, proceso, acción, etcétera, etcétera, juicio, todo eso en armonía completa. Tienen que ser uno en esencia. Son uno en esencia. No son uno en número, pero sí son uno en Sí, esencia. y es difícil para los humanos comprender porque si hay dos personas se puede tener una división. Puede suceder. Todo el proceso termina siendo uno que tenemos que ver y aceptar por fe. Argumentos de la creencia trinitaria hasta llegar al principio de la iglesia, establecida a través de credos y creencias. La forma bautismal dada por Cristo, haciendo discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El documento inicial de la iglesia es como, dice que así es como todos los apóstoles y evangelistas, como traían nuevos convertidos al reino, deberían bautizar en nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aparte de la Biblia, es el libro más antiguo. Sí, primer siglo. Y era una guía para viajar, para los ministros que viajaban en las iglesias para poder tratar con muchos de los problemas que surgieron en ese primer siglo, pero confirma, no necesariamente la Trinidad, pero todo el proceso que se utilizaría en la forma bautismal, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que todo eso es evidencia que le servimos a un Dios que es una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo que probablemente, hermano Swagger, lo más impresionante para mí es la muerte de Cristo en la cruz. Fue Cristo quien reveló, fue Cristo quien estuvo en la cruz y fue el Espíritu Santo que le dijo a él cuándo entregar su vida. Así es. Así que podemos ver las acciones de la Trinidad
todo en unidad, todo en la misma mente, proveyendo la humanidad la redención. Realmente nunca hay un desacuerdo entre la deidad en lo Jamás. absoluto, ni siquiera una cercanía aún. Una cosa que no entiendo es cómo alguien puede leer los evangelios, especialmente el libro de Juan, cuando nos fijamos mientras más nos acercamos a la muerte del Señor en el Calvario, en los últimos días del ministerio de Cristo. Jesús, en el libro de Juan, trató extensivamente con el Espíritu Santo, tratando con la promesa del que Él enviaría cuando Él se fuera. Así que si nosotros vemos la enseñanza, el ministerio del Señor Jesucristo, ahí está el Señor mismo, pero Él trata con el Padre y con el Espíritu Santo. Así que tenemos al Señor mismo enseñando y tratando con la Trinidad. Así que se ejemplifica por todo eso y en el texto de la Escritura, pero eso es una de las cosas que siempre me confunden. Cada vez que leemos en los evangelios, vemos al Señor enseñando dando información del Padre, que Él era el Hijo, el Espíritu Santo y su unidad perfecta y su lugar. Así que, una vez más, yo simplemente no entiendo cómo alguien estudiando los evangelios pierde ese punto. La sugerencia de Cristo al Padre es tan obvia. Yo no hago nada a menos que vea al Padre hacerlo. No digo nada a menos que escuche al Padre hacerlo. El Padre, Juan 8:28, no me ha dejado solo porque yo siempre hago esas cosas que le agradan a Él. Estamos tratando con dos diferentes personas, el Padre en la tierra, el Hijo en los cielos. Y por supuesto también la guía de todo el Espíritu Santo guiando, dirigiendo, fortaleciendo como ser humano, como Dios, Hechos 10:38, como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, quien hacía el bien y sanaba a todos oprimidos por el diablo. Así que una vez más vemos al Padre en el cielo, vemos la unción representada por el Espíritu Santo y también podemos ver las acciones del Hijo, sanidad, resucitar de los muertos y todo eso. Una vez más es una imagen de la Trinidad. Muy difícil comprender, lógicamente, pero es un misterio de fe. Lo es. Y es la razón por la cual el Señor lo ha hecho de esa manera, ¿no? Es porque toma fe. Así es. Y la fe es el ingrediente que caracteriza a Dios en su trato con el hombre. Él demanda fe. Dios puede hacer cualquier cosa. Él puede hacer que esas cámaras, bueno, hagan lo que tengan que hacer, pero obviamente Dios no lo hace, pero quiere Él que confiemos en Él, que creamos en Él, que ejerzamos esa fe en Él. Sí, Él dijo que es a través de la locura de la predicación que Él salvaría al mundo. ¿Por qué? Bueno, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Así que una vez más podemos ver el elemento de la fe mezclado con la raza humana para poder obtener y mantener una relación con Dios. Muy bien, adelante, Dave. Bueno, yo no sé si quieren hacer esto, pero estamos hablando de una unidad de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y una unidad similar puede ser producida en el cuerpo de Cristo. Pero debe de ser. Sí, Efesios nos habla de una unidad del Espíritu, la unidad de la fe, que es algo sobrenatural, es milagroso, que solamente Dios puede presentar todo eso. También podemos ver una unidad que debe suceder en un matrimonio. Dos se convertirán en uno. ¿Cómo sucede eso? Muchas personas hacen esa pregunta ya por mucho tiempo, pero solo Dios puede traer eso, producirlo. El matrimonio debe de presentar nuestra relación con el Señor. Idealmente, así es como debe de ser. Dios desafortunadamente no lo es en la mayoría de los casos, pero es porque la gente se casa fuera de la voluntad de Dios, ¿no? Pero adelante, vamos a continuar donde nos quedamos. Y el Verbo era Dios. Queriendo decir que Él no cesó de ser Dios durante la encarnación. Él era y es Dios desde la eternidad pasada a la eternidad futura. Este era en el principio con Dios. Esta misma persona estaba en la eternidad con Dios. Solo hay un Dios, pero manifiesto en tres personas: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Así que el Padre Celestial, a quien Jesús oró constantemente, Él no le estaba orando a sí mismo, ¿correcto?
Él estaba orando a Dios el Padre, su Padre Celestial. A él se le estaba orando, ¿no? Ahora les hago una pregunta. ¿Jesús siempre era el Hijo o él vino a ser el Hijo en un momento específico? ¿O siempre fue Hijo? Repítalo, por favor. Todos no entren a Sí, la por vez. favor, repítalo. ¿Jesús siempre fue el Hijo de Dios o él vino a ser el Hijo de Dios en un tiempo específico? Creo que tenemos que decir ambos, porque sí hubo un tiempo en el que él se convirtió en hombre, pero él no se convirtió en el Hijo cuando se convirtió en el hombre. Esa solamente fue la encarnación, donde a él se le muestra como el Hijo. Así que en Colosenses, y Joseph, ayúdame con esto, tú enseñaste sobre Colosenses, tenemos al Hijo como el Creador. Lo vemos a él como el Creador. ¿Es llamado el Hijo en Colosenses o no? Sí, bueno, no lo haría a él el Hijo antes de eso, de esa escritura, porque él solo puede estar hablando en retrospectiva. Pero creo que en mi opinión... Él siempre sí. era Dios, pero fue él siempre el Hijo de Sí, Dios. pero creo que el Padre siempre fue el Padre, el Hijo siempre fue el Hijo, el Espíritu Santo siempre el Espíritu Santo. Ahora, diferentes papeles, por supuesto. Jesucristo en Juan 17 dijo, Padre, glorifícame con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo comenzase. Y eso me parece indicar que existe una división. No hay una escritura en Proverbios también que mencionas, que menciona eso. Eso para mí sería antes de la encarnación. Él preguntó su nombre y cuál es el hijo de su nombre, o el nombre de su hijo, perdón. Así que hay una pregunta, ¿verdad? Entonces el hijo fue considerado antes de la encarnación. Ahora podemos argumentar, por supuesto, que ese fue el plan de Dios, por eso es que siempre lo llamaban a él el hijo, pero me parece a mí como que esas divisiones en la Trinidad se establecieron mucho antes de que el hijo tuviera que estar de acuerdo a llevar a cabo el plan de la redención antes del fundamento del mundo. Así que no era el hijo. Él dijo, este día te... Ciertamente, y eso tiene que ver con la encarnación. Pero Así es. en el día en el que él dijo eso, fue el día en el que él fue bautizado. ¿Fue ese el día en el que se convirtió en hijo? ¿O será el día en el que él nació? Mire, entonces las cosas se confunden cuando... Yo simplemente creo que la división siempre ha estado ahí, o separación en cuanto a papeles, acciones, y siempre ha existido. Creo que en el día que nació. Yo me encargaría más de pensar de que él se convirtió en el hijo. Y pudiera estar equivocado, pero eso sería encarnación y eso sería el día en el que nació, pero el Padre no dijo eso hasta el día del bautismo de Juan. Así que entonces en este día... Bueno, yo creo que fue un salmo que está citando, que lo dijo mucho tiempo antes de la encarnación. Pero se citó ese día, no el día de su encarnación, perdón, el día de su nacimiento. Así que, ¿por qué entonces si no en aquel día? Simplemente yo no sé si hay ideas o no hay una manera de cómo poder responder. La división de la Trinidad en cuanto a sus papeles está muy clara. Ellos sabían y conocían su función, así que... Bueno, vamos a repetirlo otra vez. Jesucristo fue siempre Dios, pero ¿fue siempre el Hijo de Dios? Una vez más, en la mente de Dios yo diría que sí. El Hijo de Dios se manifestó en la encarnación, pero en la mente de Dios Él siempre ha sido el Hijo. Pedro se refirió a Jesucristo como siendo el Cordero establecido desde antes de la fundación del mundo. Así que para ser el Cordero tenía que ser el Hijo. Así que yo pensaría que en Dios, antes de que algo fuese creado, Él vio a Jesucristo como Hijo. Amén. Pero ese fue el plan, no necesariamente la acción. Bueno, sí. Ese era el plan Sí, claro. que se estableció, pero fue siempre el plan Él siendo Hijo. Todo lo que puedo decir yo es que estoy muy feliz de que Él es el Hijo. Es un aspecto de Él que Él aprendiendo obediencia, Hebreo dice que Él conoció la obediencia. Bueno, sí. Pero no quiere decir que Él aprendió la obediencia porque Él tuvo que aprender porque fue desobediente, pero Él nunca fue desobediente. Él aprendió obediencia por quien Él era y lo que Él hizo. Realmente nos enseña de que Él aprendió los beneficios de obedecer al Padre a través de los hechos de obedecer al Padre. Creo que es lo que ese pasaje nos está indicando. Exacto. Pero que termine. La idea de que Él es obediente sí le dio a Él algo.
en su muerte en la cruz del Calvario. Y eso fue la kenosis de Cristo. Exacto. Él tuvo la habilidad. Entonces, esto se conecta a lo que estábamos hablando en lo que refiere a la Trinidad, porque creo que hay dos distintas voluntades del Padre y del Hijo. Uno tenía que venir, uno tuvo que ser perfectamente obediente al Padre, y Jesús siempre manifiesta una voluntad en sometimiento completamente al Padre, y Él vino a ser obediente hasta muerte de cruz, por lo cual el Padre le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Entonces Él pudo haber escogido fallar, pero Él escogió ser obediente al Padre. Sí, correcto. Esa es otra pregunta. Entonces, ¿fue posible que Jesucristo pecase mientras estuvo en la tierra? Sí, es una pregunta difícil porque mucha tinta se ha utilizado para concluir la respuesta, pero creo que tenemos que estar de acuerdo que para ser nuestro representante perfecto, la posibilidad tenía que existir. Así es, para correcto. que él pudiera ser mi representante, la posibilidad de que él fallara tenía que estar presente. Pero él mostró de que él era el ejemplo perfecto. Él no pudo haber sido el último Adán si no hubiese estado la posibilidad. Exacto, al obedecer al Padre, él nos mostró, será que se convirtió en el Hijo, él siempre fue el Hijo, él nos mostró el ejemplo perfecto de lo que un hijo debe ser. Es lo que podemos decir con seguridad. Ahora, regresándonos a lo que el hermano Dave estaba diciendo, existe una interacción mutua, un sometimiento en el cuerpo de Cristo a Jesucristo, que Cristo fue nuestro ejemplo para seguir. Nosotros debemos someternos a Cristo de la misma manera como Cristo se sometió al Padre, siendo obediente hasta la muerte de la cruz. Y es exactamente lo que se está enseñando aquí en Filipenses. Esa sujeción o ese sometimiento mutuo al cuerpo de Cristo, en el cuerpo de Cristo, que comienza fijándonos en la obediencia de Jesús. Bueno, esto fue el vacío de Cristo. ¿De qué Él se vació? Bueno, Él jamás perdió su posesión de la deidad, pero sí la puso a un lado durante su encarnación. Él jamás dejó de ser Dios, pero sí puso a un lado el derecho de actuar como Dios, y Él vivió como hombre, lleno del Espíritu Santo, y se convirtió, o más bien, Él fue obediente al Padre, aún muerte de cruz. Muerte en la cruz, así es. Muy bien, Dave. Todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas existen por Él. Se refiere a toda cosa de la creación, una por una, en vez de todas las cosas consideradas en totalidad. Esto es importante. Él creó todas las cosas, pero Él las creó una por una. ¿Cómo Él hizo esto? Lo que puedo ver es por la palabra. Sea la luz y fue la luz. Y ese era el Espíritu Santo que estaba hablando esa palabra en esa originación de este planeta Tierra cuando la restablece a un estado habitable, ¿no? Pero yo creo que los creó por su palabra. Yo no creo que Él tuvo que físicamente, tuvo que hacerlos. ¿Qué piensan ustedes? Él lo hizo todo. Entonces, ¿qué piensan ustedes? Estoy de acuerdo con usted de que Él lo habló, lo declaró y existió. Así como cuando Él habló la palabra, una persona fuese nada, lo mismo. Pero usted lo ha dicho con ligereza. No es una historia verdadera, obviamente, pero usted tuvo ese grupo de científicos que querían competir con el Señor sobre algo con respecto a crear cosas, y dijeron, bueno, podemos hacer a un hombre así como usted. Y comenzaron ellos, y el Señor dijo, bueno, espera un momento, ustedes vayan por su propia tierra. El hecho es de que nosotros somos limitados en nuestra idea de la creación. Para crear cosas en las sustancias, nosotros podemos tomar las cosas de una forma y modificarlas a otra. Pero el Señor no está restringido por eso. Él puede crear cosas de la nada. Es gracioso, pero sí presenta una verdad que el Señor recogió un poco de tierra y le preguntaron, ¿qué van a hacer ustedes con esa tierra? Vayan y busquen su propia tierra. No había otra tierra para ellos crear como creó Dios. También escribe nuestra conjetura, escuchando de la realidad de las cosas, pero nosotros estamos restringidos, tan inteligentes como todos de este lado de la mesa sean, estamos restringidos por nuestra
capacidad, entender cosas como la Trinidad, eternidad, señorío, el ser hijo. Creo que nosotros estamos confinados y el Señor utiliza esos términos para que podamos entender un poco de los elementos de estas cosas, pero para entenderlo en su totalidad se va a requerir de una eternidad. Lo que acabas de decir, yo sospecho que en los tiempos futuros el Señor todavía estará explicando cosas a nosotros. No lo dudo. Sobre por qué hace e hizo las cosas. Porque Él quiere que nosotros seamos como Él. Sí. Y no sé yo, pues, Dios es un creador. Él es eso. Él es un creador. ¿Piensas que Dios va a continuar creando cosas que ahora no existen? Bueno, pongámoslo de esta manera. Sabemos lo suficiente de la luz. La luz tiene un punto de origen, pero no tiene punto final. En otro término, para fijarlo, es como un rayo. Un rayo es algo que tiene una línea. Una línea tiene un fin, pero el rayo jamás termina. Así que en cuanto el momento comenzó a salir, del momento en el que el rayo comenzó a salir, en ese momento de la creación, esa luz jamás se ha detenido, aún se expande, el universo aún se expande y la ciencia lo comprueba, lo sabemos. Así que si esto nos da una idea de, aún nosotros tenemos un principio en nuestra creación, concepción, pero nuestra alma y espíritu eterno no tiene fin. Así que lo que Dios ha creado siempre continuará. Yo creo que eso es acerca de su creencia. Yo no creo que el Señor haya detenido algo. Yo sé esto, que en cuanto a todo lo que Él ha creado y lo que Él va a crear, su amor por el hombre es el mejor, el más supremo. Definitivamente. Las personas hacen la pregunta si hay vida en otros planetas. Bueno, yo sé que sí hay vida en uno de ellos, que es el cielo propiamente. Y yo sé que hay cristianos que no les gusta el pensamiento de que el cielo sea un planeta, pero ¿qué puede ser si no es un planeta? Si tiene cosas allí que el planeta Tierra tiene. Allí hay calles, ciudades, personas, animales, o por lo menos sabemos que hay caballos, joyas, aparte del oro y la plata y todo eso. Así que tiene muchos elementos, cosas preciosas como tiene este planeta. Así que yo creo que es un planeta, pero Dios, Él va a desarrollar otros planetas porque hay muchos planetas en el sistema, ¿no? Definitivamente, sí. Cuando pensamos nosotros en nuestro Sol, por ejemplo, nuestro Sol es una estrella y alrededor de esa estrella tenemos el sistema solar. Bueno, si nos fijamos en las diferentes cantidades, en los trillones de estrellas, hay planetas alrededor de esas estrellas, así que hay otros sistemas solares. Y no olvidemos que tenemos el cuerpo físico, pero lo que va a suceder, y tal vez esto no es algo a lo que quiere usted entrar, pero existe un mundo espiritual. Tenemos el mundo espiritual y físico y existe una separación entre los dos. Y yo creo que al fijarnos en el futuro, especialmente cuando leemos el libro de Apocalipsis, tiene que haber reconciliación. Por ejemplo, la Nueva Jerusalén, cuando desciende a la tierra, tiene que haber reconciliación de lo físico y lo espiritual. Pero Dios pone el planeta Tierra como el número 1. Por Porque supuesto. si Él va a hacerlo su domicilio para siempre, eso nos dice que Él le agrada este planeta, Sí. ¿no? Eso lo dice esa acción. Pero eso no quiere decir o remueve la posibilidad de que haya habitación en otros planetas. Exactamente, y ese es mi punto. No quiero yo salir de lo que estamos tratando de presentar, pero tiene que haber reconciliación del mundo físico con lo espiritual y el Señor nos da sabiduría del mundo espiritual, pero no tenemos esa... Mire, pongámoslo de esta manera. Hay especies de peces y de vida marina que aún hasta el día de hoy está siendo descubierta en la profundidad del océano. El hombre Así ni siquiera es. conoce lo Así profundo de es. nuestra propia creación, mucho menos todas las cosas que Dios ha creado, pero si nosotros exageramos de más, nos distraemos, nos hacemos supersticiosos porque la Biblia nos cuenta la historia de la creación del hombre, de la caída del hombre, de la redención del hombre y del eterno futuro del hombre, y es lo que tiene que ser preeminente. Tenemos una eternidad para aprender lo demás, pero hermano Swagger, Dios en su grandeza, para tener la noción de que todo lo que el Señor creó estuvo aquí en la tierra, y solo lo que vemos en cuanto al mundo espiritual en la Escritura,
Creo que eso sería poner a Dios en una caja. No se puede. Mencionaste la luz momentos atrás que viaja a 186,000 millas por segundo. Pero mi mente se me quedó en blanco. Algunas de las estrellas que vemos que solamente estamos viendo luz, es esa luz que está viajando hacia nosotros. Tal vez esa estrella dejó de existir tantos años atrás, pero está tan lejos que la luz todavía viene hacia la Tierra. Correcto. Cuando nos fijamos en la noche, en Baton Rouge realmente no se pueden ver las estrellas, pero si uno va a lugares como al oeste o en otros países donde no hay contaminación, cuando uno se fija en la noche, en la luz, de hecho se ve nada más como una fotografía de cómo se veían, una fotografía de cómo el cielo se ve o se veía hace años. Esa no es la situación actual. Aun si la fuente de esa luz se extingue, la luz que dio nunca termina, continúa expandiéndose toda la eternidad. Estuvimos nosotros en Sudáfrica años atrás. Y estábamos hospedados en un lugar que se llama la Reserva Cougar. Y recuerdo que yo salí afuera de esa carpa, era en el verano, y miré al cielo. Y aquí no lo vemos porque hay mucha contaminación. Pero allí era como que el cielo estaba abierto, lleno de estrellas y me quedé allí tal vez como una hora o por lo menos un largo periodo de tiempo mirando las estrellas, aquello tan bello que era absolutamente increíble verlo. Tantas estrellas. Cuando yo era niño, así yo podía ver muchas estrellas, pero hoy día por todo lo que es la manufactura y la contaminación no se puede. Si usted va conmigo a Montana a la medianoche, nos podemos parar y ver eso otra vez. Tenemos que ir a la pausa. No quisiera yo desesperar a nadie aquí de Luisiana. No quisiera hacerlo sentir mal. Pero quiere ir a la pausa ahora. Ya vamos, ya volvemos. Estamos de vuelta. Dave, continuamos donde nos quedamos. Adelante. En él está todas las cosas por él fueron hechas, aún los caimanes y los pantanos. No, disculpe. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada, ni siquiera una cosa fue hecho independientemente de él. Así que cuando él convierte el agua en vino no fue una tarea grande. Adelante. En él estaba la vida. Presenta a Jesús, el Logos eterno, como la primera causa. Y la vida era la luz de los hombres. Él solo es la fuente de la luz de la vida. Si alguien no conoce a Cristo, entonces está en tinieblas. Cuando dice aquí, en él estaba la vida, y la vida era en la luz de los hombres. Esto destruye el punto de la evolución. No saben cuál es la primera causa, alegadamente es. ¿Qué le enseñaron en la universidad a ustedes? Bueno, a todos ustedes. ¿Qué le han enseñado que es la primera causa de todo? Bueno, los cursos que yo tomé, de hecho, habían desacuerdo sobre ciertas cosas, irónicamente, pero de hecho no, como usted dijo, realmente no tienen una clara respuesta porque lo más lejos que yo puedo ver fue la idea de que había una colisión que había sucedido, que creaba materia. Pero ¿Y de dónde vino eso? Sí, exacto. Así que realmente no existe una respuesta clara y ellos, por supuesto, dicen que aún están tratando de determinar estas cosas. La ciencia, la teoría de la evolución constantemente está creciendo irónicamente y ellos escogen enfocarse en el origen del hombre, en el origen de la especie, lo que tratan de hacer. Así que es muy limitado la Tierra. Pero sí, ellos hablan acerca de los gases que se combinaron que formaron combustión y de ahí la materia salió. Bueno, tuvo que venir de algún lugar eso. Exacto, eso jamás fue una pregunta que pudieron responder y bueno, yo veo que se están riendo allá porque la respuesta es una estupidez. Lo lamento, pero suenan es una locura, tanto como todo lo demás. Damas y caballeros, perdónenos por favor, no somos científicos, pero es impresionante que es lo mejor que el hombre puede inventar. Ahí está. Así es. Ahí está. Es una locura. Pero lo que pasa es que la razón por qué los científicos, y esta es una conversación que sí tuve,
aquellas personas que estudian ciencia en particular y ponen su peso en lo de la evolución, como la teoría de la evolución para explicar las cosas, la razón por qué hacen eso es porque simplemente no creen en la Biblia. Y leí recientemente, Josh, que hay muchos profesores en universidades en esta nación americana que saben que la evolución es una mentira y creen en la creación, pero no lo pueden decir. Yo tuve esos profesores, uno en particular que era mi profesor de biología celular. Tuve una conversación muy buena con él. Fui a su oficina y nos sentamos probablemente toda una hora. Fue gracioso que estos profesores tienen horas de oficinas para poder ir a visitarlos y nadie los visita. Yo me aproveché, me senté y le dije, mire, estamos hablando de la biología celular, estamos hablando de cómo funcionan las células, pero yo soy cristiano y yo le dije, yo creo que Dios creó al hombre. Y así que todos estos procesos de los que estamos hablando, el Señor los instituyó y los creó. Y él dijo, ¿sabes algo? Yo no estoy en contra de lo que estás diciendo. Yo de hecho creo en la historia de la creación, pero él dijo, yo no puedo enseñarlo porque me van a despedir. Piensen en eso. Y eso no es una verdadera educación, entonces. No, es desafortunado porque hay educación y simplemente quiere educar en cuanto a la voluntad del hombre, pero no hay sabiduría, no hay conocimiento, y lo impresionante de todo es que cuando nos fijamos en la ciencia, hay tantas verdades que se encuentran en la ciencia que realmente vienen de la Biblia. Bueno, pero la investigación no tiende a probar la teoría de la evolución. No. Realmente tiende a comprobar la palabra de Dios. Esa es la situación. Desafortunadamente la ciencia es una crítica alta, así que comienza con la noción de que en vez de probar las cosas, tenemos que desprobar o refutar las cosas. Así que por eso es que yo estaba muy intrigado en saber qué es lo que mi maestro pensaba. Por eso el que me dijo que la mayoría de sus profesores, colegas, tienen millones de dólares en becas y diferentes fondos, pero ellos tardan o pasan la mayoría de su carrera tratando de refutar la existencia de Dios, y es lo que la evolución hace, no probar su existencia o la fiabilidad de su existencia, sino desprobar o refutar la creación. Así que uno tiene que estar lleno de incredulidad para hacerlo, pero eso es lo que quieren hacer. La evolución conoce más lo que rechaza que lo que cree. Sí. Es una oposición en contra de la creación, la historia de la creación. Yo estaba estudiando sobre el primer siglo de la iglesia. Hay mucha literatura de judaísmo que es sorprendente. Algunas de las leyendas que fueron creadas para, vamos a decir, refutar al cristianismo. Esos dioses falsos. Dioses falsos, pero leyendas como, no sé si ha escuchado de Pony the Circle Drawer o Mendoza. Nosotros tuvimos que leer un poco del material y esto fue judaísmo del Talmud temprano. Sí, bueno. Increíble. Todo eso fue creado en oposición para tratar de crear diferencia y robar popularidad de Cristo, robar a los galileos que estaban trabajando en esta clase de carismáticos, y esos fueron los judíos del primer siglo, a los que me refiero, pero se forma para dañar, y como dije, conoce más lo que rechaza que lo que cree. Sí, a nosotros se nos enseña, este año, a nosotros se nos ha enseñado a fijarnos en la ciencia, a creer en la ciencia, hay que seguir la ciencia. Bueno, ¿qué es ciencia? Y lo mismo es cierto del cambio climático. ¿Cuál ciencia? Así es. Práctico y teórico también. Así que la situación que a mí me concerne es que la evolución es enseñada como si fuese una ley. Por ejemplo, la gravedad no es una teoría, es una ley. Si yo tomara mi teléfono, lo soltara, cayera al suelo. Eso es algo repetitivo, por eso es que es una ley, puede ser calculado y cuantificado. Y las teorías, la evolución es tratada como una ley, es aceptada como si fuese la ley de la evolución, pero aún es una teoría. Y es la contención que yo tengo. El cambio climático es lo mismo, es la teoría del cambio climático y la teoría que es causada por las emisiones humanas. Sin embargo, nosotros tenemos toda decisión, estamos tomando diferentes decisiones que podemos imaginar sobre las teorías, y lo que quiero decir es que esto honestamente, hace que la ciencia sea una broma. Bueno, hay individuos en esta nación
que cerraría la nación y la llevarían a bancarrota en la teoría de este cambio climático. Están tratando de hacerlo ahora mismo. Lo tratan de hacer ahora mismo, es correcto decirlo, así es. Es interesante, pero... Adelante. Bueno, permítame decirlo de esta manera. Hay algunos eruditos que creen que Génesis 1 o Génesis no fue escrito para proveernos con un recuento histórico de cómo la creación comenzó. Ellos creen que de hecho surgió como una necesidad para proveer y adueñarnos de un recuento de cómo fue que Dios creó todo en contra de otra creación o otros recuentos de la creación que existían en ese entonces. Así que no, puede ser que no estamos hablando de algo nuevo, sino que han habido naciones y civilizaciones que han tenido recuentos, sus propios recuentos de cómo la creación sucedió. Y la Biblia, si podemos verlo de esta manera, fue una respuesta a todos esos argumentos de la creación. Dios nos dio una respuesta contra todos los argumentos de la creación en el libro de Génesis. En el principio Dios creó, y esa es la respuesta a todos los diferentes argumentos. Creo que si uno reduce la evolución o cualquier otro punto de vista falso de la creación, si uno lo reduce a sus raíces más básicas, sería que la humanidad no quiere ser sujetada a o no quiere ser responsable por cualquiera que sea ese creador. Si uno quiere deshacerse de la creación, creo que finalmente la humanidad desea no querer estar respondiendo a nadie. Probablemente creo que es el problema principal, la razón por la cual no lo aceptan, porque tienen que dar cuentas a Dios si lo hacen. Sí hay un creador y somos responsables de ese creador. Y no quieren eso. Es interesante que todos la creencia, la ideología de todos, todo requiere ese primer paso, y ese primer paso en todo sistema del que estamos hablando es fe. Uno tiene que creer algo. En otras palabras, estás diciendo que los creyentes de la evolución tienen que ejercer más fe. Bueno, tienen que ejercer la fe, aquello mismo de lo que están en contra, para poder hacer su punto una vez más, ya sea gases o bichos o lo que sea. Tiene que haber un paso de fe para aceptar de dónde vino eso, y nadie lo puede responder. Bien, pero el creyente sí puede. El creyente sí, porque el creyente dice, yo lo tomo por fe, lo que acaba de decir Pérez. Dios creó el cielo y la tierra. Y nosotros decimos, bueno, nosotros no creemos, pero creemos que hubieron gases, tierra y moléculas y no sé, lo que sea. Otros olores y otras cosas que andaban flotando por ahí, que llegaron a una colisión y después salimos de eso. Bueno, eso es un paso de fe, no me importa. Usted puede llamarlo ciencia si usted quiere, pero es un paso de fe. Yo no lo veo, pero voy a decir que sí existió y sí sucedió, por lo tanto lo es. Los científicos que dicen que no quieren nada por fe, ellos ejercen más fe más que la mayoría de los predicadores. Uno no puede alejarse de la fe. Es una fe equivocada, pero es fe. Cuando comenzamos a explicar la creación y comenzamos a explicar el universo, sin importar cómo lo quiera usted ver, usted va a tener que tomar ese paso de fe a lo desconocido, diciendo yo lo tengo que creer. Algo que no se puede comprobar. Usted puede, no me importa cuánto usted le quiera poner el título de ciencia. La verdadera ciencia, como dijo Josh, siempre opera bajo la matemática. 1 más 1 siempre es 2. Esa es una ley. Cualquier otra cosa es una teoría. ¿Estás diciendo que la ciencia de la matemática no cambia? No, como Josh dijo, y lo dijo muy bien, es una ley. 1 más 1 siempre será 2. Si lo cambia, se caen los aviones del cielo. Exacto. Y esas son certidumbres que nosotros podemos, la ciencia correcta en mi mente, o verdadera, siempre opera bajo la base de la matemática. Puede probarse. Y eso es porque se observa la ley y cosas que Dios puso en su lugar. Exacto. Y eso es lo que termina haciendo. Cuando uno agarra todas esas cosas, cuando uno pone al Señor en la ecuación, las cosas comienzan a tener sentido. Y ahí es cuando las cosas comienzan a tener sentido. Es la variante que el hombre no quiere entender, como dijo Pérez. Bueno, si lo entiende, va a tener que admitir que es un pecador y que la única salvación que existe es la que da Cristo, y no quiere admitir eso. Correcto. Si nosotros admitimos, o la comunidad científica admitiera que en el principio Dios, entonces significa que todas las páginas en este libro tienen que leerse y considerarse y creerse. Y ese es el problema. Ese es el problema con el hombre. Ahí está. Muy bien, Dave. Vamos a continuar leyendo. Tenemos 1 o 2 minutos. Adelante.
En él estaba la vida, Presenta a Jesús el Logos eterno como la primera causa. y la vida era la luz de los hombres. Él solo es la fuente de la luz de la vida. Si alguien no conoce a Cristo, entonces está en tinieblas. Damas y caballeros, eso es un hecho. Juan dijo esto en el capítulo 1, versículos del 1 al 4. Y sin Cristo, sin el Señor, hay tinieblas. Y no hay razonamiento racional o sensible sin Dios. No existe. No importa qué tan inteligente usted sea o cuántos títulos tenga en su nombre, sin el Señor, si usted no le tiene a Él, realmente no tiene educación. Y Él es la fuente de toda la luz. Punto. No hay otra alternativa. El hombre puede inventar sus cosas absurdas y ridículas, francamente, cuando tratan de operar sin Dios. Pero eso no funciona bien. El hecho de la encarnación, sobre la encarnación, Dios viniendo a ser hombre, Juan escribió. Y aquel verbo fue hecho carne, Se refiere a la encarnación de Dios y Dios viniendo a ser hombre. y habitó entre nosotros. Se refiere a Jesús siendo perfecto, no elevándose por los demás, sino más bien viviendo como tales hombres, aún como un campesino. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Habla de su deidad, aunque oculta de los ojos de los meramente curiosos. Aunque Cristo puso a un lado la expresión de su deidad, Él nunca perdió la posesión de su deidad. Lleno de gracia y verdad. Como carne declaró su humanidad, gracia y verdad su deidad. Él nunca cesó de ser Dios en toda su vida. Él era un campesino y eso era un gran obstáculo para la aristocracia de Israel. Primero que nada, no creían que nadie tenía nada que ofrecer, especialmente una persona que trabajaba ganándose la vida con las manos, ¿no? Quería decir que era una persona común, un obrero, que no tenía nada que ofrecer a la sociedad. Así que Jesús vino de esa manera. Era hijo de un carpintero. Entonces no lo consideraban de otra manera. Ellos no podían dejar eso atrás. No sentían que él tenía nada que contribuir. Él no trató de impresionarlos. Él no fue a sus escuelas. Él no operó en sus círculos en lo absoluto. En lo absoluto. Él no pidió permiso. Y eso les molestó. En todo lo que él hacía, él no pidió permiso. ¿Y por qué lo iba a hacer? Si él solamente iba a recibir una respuesta negativa, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, se nos terminó el tiempo. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Ha sido un poco distinto hoy, pero espero que usted lo haya disfrutado. Nosotros lo hicimos, ¿no? Y vamos a continuar en la próxima ocasión. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestro
sao thì giờ anh đã quên rồi. Em đã quên rồi, dòng tin nhắn ấy quên rồi. Em đã quên rồi, mình chẳng còn gì nữa rồi. Còn gì nữa đâu, quên rồi, em quên rồi. Giờ chỉ còn là những vấn vương, em mang cho anh bao nhiêu tiền ở ngân đường. Giờ chỉ là những cô đơn lang thang một chiều vắng. Giờ chỉ là những cơn mưa say trong một chiều nắng. Nắng vàng nhẹ rơi trên đôi mắt em, nắng vàng nhẹ bay qua đôi mắt em. Gà mà im trong cơn gió hay thoáng, nắng nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt em. Em đã dần quên rồi, quên rồi, em đã dần quên rồi. Ngày mình từng có đôi, từng quên rồi. Ta đã cùng đi qua bao cảm xúc, đi qua những cung bậc tình yêu. Ta chẳng thể giữ lấy nhau một phút, thế nhưng mà trên đời cướp một thùng. Giờ đã có những thứ anh ấy ôm trong đời mình, em chẳng còn giữ để lại sự duyên tình. Bây giờ chúng ta chỉ đơn làng, giờ em đi theo ai của băng bang. Giờ ta hứa một đời sẽ mãi ở bên, rồi trong đôi mắt em bây giờ là những giọt buồn rối ren. Và đã có những cố gắng anh thêm một số nơi trái tim, để lòng này em ở đây cất bước ra đi. Một chiều hoàng hôn em mang bình minh lại cho anh những quên ô. Mưa rơi xuống làm
Đây chị có tới 50 thế. 61 ngàn à? Hai ngàn.